Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video, una entrevista que nos va a llevar a los 80 pleno, porque vamos a estar hablando con un artista que no solamente va a ser reconocido porque fue parte de una época fantástica como los 80, sino porque también su música fue parte de una película muy popular, una película, uno de los mejores peliculones de esa época como Scarface. Y bueno, es un honor, ¿no? Porque trabajó con Giorgio Moroder, fue parte de un grupo llamado Animotion también. Así que bueno, es un honor tenerlo acá a Paul Engemann. Welcome, bienvenido. Gracias, es un placer. Bueno, es fantástico porque vos hablas español, porque me habías dicho que estuviste viviendo en Perú. Sí, viví en el Perú por 2 años. No tengo la oportunidad de hablar mucho aquí en Provo, Utah, Ah. así que despacio. ¿Y por qué Perú? Bueno, serví una misión para mi iglesia, Ah, mira, una misión eclesiástica, sí. wow, 1977 y 79. mira, ¿y te gustó Perú? Oh, sí. En Perú se dice, se pasa. Se pasa, se pasa. Sí. ¿Y cómo fue iniciar en el mundo de la música? Bueno, nací en una familia musical. Mm. Mi padre fue un hombre de negocio en la industria de música. Fue vicepresidente de A&R y era artistas y, ¿cómo se dice? Artisan repertoire. Sí, A cargo de los artistas y sus canciones claro. sí. Um, Fue vicepresidente de Capitol Records. Wow. Y crecí realmente en un estudio de grabación. Porque mi madre fue cantante y ella cantaba detrás de otras artistas. Ujú. Como Elvis, Frank Sinatra, Bob Dylan, Barbra Streisand, muchos. Y Sí. ella contrataba a otros cantantes uh, para participar en la grabación Ok. cuando necesitaban a chicos para las películas de Disney o otras. Entonces contrataba a sus hijos, a mí, mis hermanas. Cuando tenía como 16 años, uh, firmé con MGM Records como artista. Mike Curb, él fue el presidente de MGM Records. Entonces fui artista solista antes de salir de mi misión a 19 años. Ah. Antes de salir, el presidente de Polygram Ujú. me firmó a un contrato con ellos Sí. y él dijo, al regresar, estamos esperando, pero se le despidieron a él Oh, y al regresar no tenía ni contrato ni nada y mi familia había ido a Utah, mudado a Utah sí. porque mi padre en esa época estaba gerente de los Osmond, de la familia Osmond. Y en esa época, Provo, Utah, fue casi solo una granja. Wow. Llamé a mis amigos en Los Ángeles y dije, mis vecinos son ovejas. Qué Después de bárbaro. unos años regresé a Los Ángeles para tratar de reentrar en el Sí. mundo de la música. Mi hermana estaba saliendo con un productor muy famoso quien se llamaba Giorgio Moroder. Uf. Y ellos citaban por muchos años, casi se casaron. Wow. Es muy buen tipo, pero yo empecé a cantar por sus uh, demos, muestras de Sí. canciones. Y yo fui el primer a cantar Highway to the Danger Zone. Yo fui el primer cantar NeverEnding Story y muchos No. más. Sí, sí, sí. Wow. Turn around, look at what you see.
hice la muestra con Giorgio y eso es lo que pasó con Scarface, con Push It to the Limit. Sí. Yo hice la muestra, Giorgio tenía la idea que él quería que yo lo cantara. Pero el presidente de MCA Records, Universal, él quería que un conjunto que se llamaba Southside Johnny and the Asbury Jukes lo cantara. Entonces, Giorgio me grabó a mí, grabó a Southside Johnny. Entonces, tocó las grabaciones para Brian De Palma. Y dijo, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu favorita? Y bueno, el resto es historia. Wow. ¿Y qué se siente, no? Porque yo sé que tu familia viene del ambiente artístico, Sí. tu mamá, tu papá, pero ¿era lo que vos esperabas o vos querías hacer otra cosa? ¿Buscabas otra? No. Solo tenía la idea de ser cantante desde 5 años de edad. Ah, ok. Sí. Con Giorgio empezamos a componer juntos. Compusimos una canción para los Olimpiadas en Los Ángeles en 1984. Reach out for the man. Eso llegó a ser número 1 en Alemania y entonces fui a Alemania para hacer apariencias en el televisor y conciertos y todo eso. Y hicimos otras grabaciones en Europa juntos. Hasta hoy en día es muy buen amigo mío. Qué bueno, qué lindo eso, ¿no? Eso, Sí. eso de tener grandes amistades con el paso del tiempo es fantástico. Sí. ¿Y cómo es trabajar con él? Oh, fantástico. Y en esa época fue algo casi increíble, porque en el estudio donde yo estaba grabando y componiendo con él, cada día pasaron artistas, Billy Idol, Joe Cocker, Donna Summer, muchos. Y bueno, vos dijiste algo que por ahí no todos conocen, ¿no? Que vos cantaste los primeros demos de Sí. NeverEnding Story, Danger Sí. Zone. Quiero saber eso, quiero saber esas curiosidades. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, en ese entonces solo fue una canción, uno de muchos, ¿no? Pero Giorgio me llamó y dijo, bueno, tengo una canción que necesito una muestra, ¿puedes hacerlo por mí? Sí, puedo. Let me think. Wow. Sí, ¿Y cuando la escuchaste sentiste que iba a ser una buena canción? Oh, sí. Bueno, Giorgio realmente es un, se dice genio, sí, con la música. Eso puede parecer un poco bombástico, pero realmente cuando se trata con melodía, él es como Mozart. Es un genio, realmente. ¿Y Pushing to the Limit? ¿Cómo fue la historia? Bueno, Giorgio estaba componiendo la mucha música por Scarface y fue otro día muy común. Tengo una muestra que necesito, ¿puedes hacerlo? Sí, puedo. Fue igual, ¿no? Pero con otros resultados, ¿no? What did you feel, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste que esa canción era parte de una gran película? Sí. Bueno, en realidad
como eso había sido casi toda mi vida, ¿no? No fue algo tan especial. Ahora, al mirar atrás, bueno, wow, porque lo grabé cuando tenía 26 años, tengo casi 65 años. Un chico. Y todavía la gente habla de esa canción, ¿no? Sí, sin duda sí. que sí. No sé si lo viste en la televisión, Los Simpson hicieron una intro con esa canción. Sí, bueno, sí, eso es muy común, siempre pasa. Hay una serie en Netflix, Stranger Things. Sí. Eso también usaron Sí, la canción es verdad. en los juegos de like video games. También salió en Grand Theft Auto. Sí. Sí, sí. Pero Fue crazy, ¿no? Una locura. Push it to the limit. Walk along the razors. Quiero rescatar, quiero mencionar que hay una canción, Face to Face, Sí. que también me parece que es a hit, ¿no? Acá decimos temazo, como una Sí. gran canción. Me parece que es fascinante esa canción. Face to face. I see you, I do. La energía de tu voz queda muy bien. Yo creo que cuando la Ah. pongo la pongo en el auto, le doy play, una, dos, tres veces, y hago tu backing vocals. Pero una gran canción también, una gran canción. Una curiosidad, con respecto a Push It to the Limit, ¿hay videoclip o no hay videoclip? No. No hay. Y ¿sabe que íbamos a hacerlo? El presidente de MCA, él fue un poco enojado porque su artista no grabó, su favorito no grabó la canción. Y teníamos ya todas las reglas para ir a Fort Knox en los Estados Unidos, donde guardaron el oro, ¿no? Y el concepto fue yo iba a bailar encima del oro en Fort Knox. Wow. Sí, pero el presidente dijo que, no vamos a hacer un video. Ay. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Vos sabés cuánto vendió esa canción? ¿Te han dicho? Bueno, realmente no sé. Siempre me mandan cheques, está bien. Mind over physical. Un mensaje, si tenés un mensaje para todos los fans, ¿no? Esa gente que aún recuerda esas canciones, de tu música, si tenés un mensaje para ellos. Bueno, que la vida es bella y que sigan sus sueños, ¿no? Genial eso. ¿Vos pudiste cumplir todos tus sueños? ¿Otra vez? Tú, ¿has podido cumplir todos tus sueños? Muchos, pero creo que aún los que creímos que han llegado, ya tienen todos sus sueños, ya no. No. Y realmente creo que el momento en que piensas que ya he hecho todo y bueno, ese es el momento en que empiezas a morir. No, y a mí me gusta aprender y leer y Genial. experimentar. Sí. Genial. Bueno, ojalá algún día tengas la oportunidad de visitar Sudamérica, Argentina. Sería un gusto Sí. face to face. Me gustaría ir a Argentina. Tengo amigos que tienen un departamento en Buenos Aires. Sí. Y siempre estoy amenazándoles que voy a usar su departamento. Bueno, ojalá algún día se dé. Estoy seguro que te va a encantar. O incluso que también tengas la oportunidad de volver a Perú, un país que ya tú conoces. Así que Sí. es fantástico todo eso.
Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un honor, un placer. El honor es mío y Súper de igual contento. manera ha sido un placer. Súper contento, la verdad, es un honor poder tener la oportunidad de cruzar palabra o de hablar contigo. Oh, igualmente, gracias. Un saludo enorme. Hasta luego.